Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Ya? Nosotros tenemos esta hoja guía que está en el aula virtual en la que yo les explico una cuestión súper básica, un overview muy básico del lenguaje Python. ¿Ok? Entonces, en principio, ¿dónde vamos nosotros a correr? Siempre necesitamos nosotros de un entorno de ejecución, de un ambiente para desarrollo, un IDE, y en este caso el IDE puede ser Google Colab. ¿Ok? Pues Google Colab es en línea, no tienen ustedes que tener instalado nada, pero tiene también unas ciertas falencias que es que todos los documentos tienen ustedes que subir, no pueden leer directamente desde el disco. A veces nosotros tenemos unas bases de datos muy pesadas y es complicado subirlas a Google Colab. También es pagado si es que ustedes quieren unas capacidades más grandes, si quieren hacerle esto con una mayor capacidad. Para unos ejercicios básicos está muy bien Google Colab, pero no siempre vamos a hacer dos cosas muy básicas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el entorno de Google Colab y empiezo yo a indicarles eh, ya la introducción a Python. Ahora, Python se utiliza, es como el lenguaje por defecto que nosotros utilizamos en ciencia de datos, es el lenguaje que nosotros utilizamos. Quienes no utilizan Python utilizan lenguaje R, si quieren nosotros lo podemos revisar, se parece mucho, es muy intuitivo, también Jupyter funciona tanto con Python como con R, ¿no? Ok, ahora, una diferencia que yo les hacía ver, perdón, ¿dónde está? Que yo les hacía ver era que eh, nosotros vamos a tener un lenguaje que no es compilado, sino que es interpretado. La diferencia es que nosotros no tenemos un ejecutable, como si tenemos nosotros ejecutables en lenguaje C o en lenguaje Java, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros vamos a tener una celda de código en Jupyter, una celda de código y celdas de texto, de Markdown, para nosotros ir alternando entre indicaciones, entre explicaciones y ya el código como tal. Cuando uno ejecuta código, si el código devuelve algo, tiene también una celda en la que se ve el resultado de la ejecución de la celda de código. Entonces nosotros tenemos tres tipos de celda. La celda de comentarios, de texto, de Markdown. Tenemos nosotros la celda de código y tenemos nosotros la celda de resultados. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Es que, como les decía hace un rato, nosotros declaramos las variables ya con su valor, ya con su valor. ¿Ok? Pues yo ya sé que la variable nombre le pongo igual al valor, igual Juan Pérez le pongo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el intérprete? Va primero a analizar después del igual qué tipo de dato es. Ah, es el tipo de dato string. Por tanto, va a reservar en la memoria como esta variable nombre de usuario es de tipo string. Y me va a permitir hacer las operaciones de las variables de tipo string. Lo mismo acá. Esto es un entero. Le declara como entero. Pero no tengo yo que decir edad es entero o int edad, como hacemos nosotros en C o hacemos en Java. ¿Ya? Bueno, yo tengo acá 8.5, entonces ahí ya sabe que es un float. Entonces me pone a la variable promedio de tipo float. ¿Ya? ¿Y será que yo puedo sumar un entero con un float? ¿Qué tipo de dato me da como resultado? ¿Qué pasa si yo sumo la edad más el promedio? ¿Cuánto me da? Otro float. Me da otro float, exactamente. ¿Ya? Ahora, también yo voy a tener estos otros tipos de datos, ¿sí? Que son, por ejemplo, tipos de datos booleanos, que puede valer true o puede valer false, ¿ok? Y yo le digo, ¿es estudiante igual a true o igual a false? ¿Ya? Igual, con las operaciones que tiene, ¿cierto? Después nosotros podemos hacer un print, ¿ya? el, el, la función print para yo poder imprimir.
esta parte, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo y puedo yo ejecutar cada una de las celdas. Yo le voy a poner aquí este botón de ejecutar, que normalmente es un botón, un triangulito, ¿ya? Y me da el resultado. Usuario, edad y estado. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿no? Aquí yo tengo una celda de tipo código y aquí es una celda de tipo resultado. ¿Ok? Yo puedo, ahora, ya declaré las variables, ahora yo puedo hacer operaciones con las variables. Una de las operaciones son las operaciones condicionales, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener esta estructura, if, else. ¿De acuerdo? Ahora, pasa una cosa diferente en el lenguaje Python y el lenguaje Java o el lenguaje C, que son los que ustedes saben. Aquí nosotros no nos guiamos por las llaves, porque un if tendría que ser en C, sería if, y aquí yo le pongo la operación de condicionalidad, tendría que ir entre paréntesis, ¿no es cierto? Y después del paréntesis abrir unas llaves, para que me indican qué es lo que yo hago cuando la comprobación se da true, ¿ya? Aquí en el lenguaje Python no hago eso, utilizo yo los dos puntos, ¿ya? Tengo yo este if y todo lo que esté entre el if y los dos puntos es mi comprobación, ¿ya? Yo compruebo y si la comprobación me da verdadero, yo ejecuto esto, ¿ya? Ejecuto este código, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que después del dos puntos, el mismo IDE tendría que saltar una tabulación. Es lo que está dentro del paréntesis. Aquí es importante que nosotros sepamos manejar bien la tabulación, porque si no, el intérprete no va a entender bien, ¿ya? Es más, hay veces que uno trabaja con un IDE o hace un trabajo colaborativo, ¿ya? Y en el IDE ustedes pueden configurar. Si es que la tabulación me da, por ejemplo, el equivalente a cuatro espacios o a veces a dos espacios, porque a veces una persona configura un IDE de una manera, o otra persona, y trabajan en el mismo proyecto, ¿no? Y otra persona configura el IDE de otra forma y los códigos ya no son compatibles. Eso sí, tienen ustedes que fijarse y poner atención cuando ustedes están trabajando colaborativamente. Entonces aquí yo pongo el mensaje va a ser, eh, el mensaje va a valer una cosa si es que el if me dio verdadero, otra si me da else, o sea, si es que la comprobación me dio falso, y aquí yo tengo este otro mensaje, ¿cierto? Y hasta ahí. ¿Ok? Ahora, yo voy a tener una cosa que se llama una estructura de datos llamada una lista. Las listas se identifican porque se componen con corchetes, ¿ya? Entonces yo en los corchetes, yo voy a demarcar elementos, ¿sí? Y como en este caso, ¿no? Yo tengo hardware, software, datos, redes, personas, procesos, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es lo que yo hago aquí? Declaro una lista, no sé si ustedes ya llegaron al capítulo de listas en el lenguaje Java, ¿ya? Y ustedes ponen una lista sirve para yo tener una colección de datos. Ahora, esta lista, ¿sí? Yo puedo encontrar los elementos de la lista utilizando índices enteros. Entonces, empiezo no yo. El primer elemento es el elemento cero. Yo pongo componentes de SI entre corchetes cero y me debe devolver hardware, ¿ya? Yo le pongo entre corchetes uno software, entre corchetes 2 datos. Sería 3 redes, 4 personas y 5 procesos, en total 6 elementos, ¿ya? Y aquí yo lo que hago es hacer un for, ¿ya? El for en Python es mucho más simple que el for en C o en Java, porque yo tengo la sentencia in. Entonces, ¿cómo sería un for en el lenguaje C? Voy a
A ver, de esto. Ok, ya. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, ¿Cómo funciona un lazo for en los diferentes lenguajes? Ok. Pues tengo yo aquí, ¿cierto? Yo aquí, ok. Entonces, veamos, ¿ya? Entonces, un for en lenguaje C, ¿cómo es? A ver, ¿quién me dicta? Un for en lenguaje C. Le voy a poner lenguaje C, ¿ya? ¿Cómo es de un for? Eh, Se va a repetir esa acción a varios puntos. O sea, un número límite de... ¿Quién me dice cómo es un lazo for en lenguaje C? Abro paréntesis, A ver, for, abro paréntesis, pongo el iterador, bueno, lo defino ajá, también al inicio. y lo El que i lo es igual a cero, y es igual a cero, punto y coma, la condición, ajá, y menor a, pongámosle 6, ya, y que vaya subiendo el i más más. exactamente, y más, ¿de acuerdo? Y ahí abro llaves, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo eso se traduce al lenguaje Python, ¿no? ¿Cómo esto se traduce? ¿Ya? Les voy a indicar, ¿no? Entonces, primero que yo aquí debía partir de de que antes yo debía haber definido, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener una lista. ¿Cómo se definen las listas? A ver, ¿quién se acuerda? Los arrays en el lenguaje C. Yo quiero que tenga sería, digamos que yo quiero una lista de elementos enteros. ¿Cómo yo declaro esto? A ver si han aprendido el lenguaje C. O en el lenguaje Java, ¿han visto en Java? O sea, se ponía int, pues sería bueno los inputs. Ok, int, ya. ¿Qué Le más? ponemos el nombre del arreglo Ajá, X, y X, y ahí después entre corchetes se va colocando bueno, la cantidad de objetos que vamos a tener en el ya. arreglo. Entonces yo le voy a poner 6, ya. Y así se declara. No, luego se cierra con el punto y coma. Ok, punto y coma, ¿qué más? Y ahora Eh, yo quiero ingresar valor. Yo quiero que en X yo tenga, no sé, los números del 26 al 32.
O sea, creo que luego se determina lo que va a ir dentro de ¿Cómo, cómo? o sea, luego se determina lo que va dentro del arreglo. O Ya, sea, entonces yo le pondría X, X ahí en los corchetes, X, eh, de ahí se le vuelve a cerrar con el otro corchete. cierro corchetes así, El igual, es igual. hay llaves y ahí vamos colocando, como el arreglo es de 6 se ponen los números ahí te dijo hasta el fin. Entonces aquí le pongo 26, sí, con llaves. Sí, 26, con llaves. 27, 28, 29, 30, 31, eso, ¿sí? ¿Ya? Y aquí yo lo que quería hacer es imprimir, ¿no? Print X de Y. Eh, yo estoy acostumbrado al C, perdón. Sería Fprint. Fprint, ya me he olvidado, ¿verdad? F, F'. así, ¿no? Así está bien, ¿de acuerdo? Sí, Y esto debería sacarme, o sea, imprimir esto, ¿no? 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿De acuerdo? Ya. Muchachos, hace tiempos que no programo yo en... ¿Ok? Ya, listo. Ahora, lenguaje Python, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Ya? Decimos nosotros, a ver, aquí sí, ¿ya? Y yo voy directamente a decir X es igual, pero aquí yo pongo, aquí es con corchetes en caso. 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sin lo del punto y coma, obviamente. ¿Sí? Y yo, punto y coma, ¿ya? Y luego lo que hago es por y aquí viene el in. Este in es importante, ¿ya? Por i in x, con dos puntos, ¿cierto? Por i in x, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay un espacio, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte de aquí hay un espacio. Pero si no había ese espacio, si no había esa tabulación, no importa. Igual el código se ejecuta. Mientras que acá es necesario, sin una tabulación aquí, en esta parte, no funciona el código, ya no se ejecuta el código. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? For i in x. Es que la variable i va a valer cada uno de los elementos. Primero va a valer, en la primera iteración, i vale 26. Entonces, yo aquí voy directamente y pongo print i, ¿sí? Ya no pongo print x de y, ¿de acuerdo? Hay otra forma de hacer esto en la que yo pongo por i in range y aquí le ponemos len de x, ¿de acuerdo? Uy, ¿ok? ¿Qué significa esto? Significa primero len de x es la longitud de x. En este caso, ¿cuántos elementos tiene x? 6. Luego nosotros vemos esta otra parte que dice range. Range es una, digamos, es una función que me devuelve todos los números hasta el que le pongamos nosotros como parámetro. Entonces, range de 6 me va a devolver un arreglo de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Esos son los valores. Y luego lo que yo hago es for, ¿de acuerdo? Si yo hago for i in range de, de len de x, o sea, for i in range de 6, lo que va a hacer es que i valga, en la primera iteración va a valer 0, en la segunda va a valer 1, 2, 3, hasta el 5. Y después, si nosotros hacemos un print, perdón, a ver, acá.
un print de X de Y. ¿Sí? Entonces, al ser un arreglo, mi índice tiene que ir con corchetes, parecido a lo que nosotros tenemos en el lenguaje C. ¿De acuerdo? Pero ahí nosotros tenemos, fíjense ustedes, mucho más sencilla, lo mucho más simple que es la primera sintaxis. ¿De acuerdo? Los dos códigos son equivalentes, ¿ya? Pero el primero es más simple, ¿ya? Va directamente y le hace a la variable i valer el valor, ¿sí? Que tiene cada uno de los elementos de x, ¿de acuerdo? Ya no hace falta en este caso los índices, ¿ya? Ni hace falta saber cuántos son, ni hace falta, ¿por qué? Si ustedes se fijan en el lenguaje, en el lenguaje C, yo sí tenía que esto... eh, saber cuántos elementos tiene el arreglo X. ¿De acuerdo? No podía yo hacerlo esto de manera dinámica. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí estamos ok? Sí. Sí, profe. Listo. Ahora, lo siguiente que nosotros veíamos era el manejo de información tabular, el manejo de información en tablas. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender, podamos ver, ¿sí? Para lo cual nosotros debemos utilizar la librería Pandas, ¿ya? La librería Pandas es la librería que nosotros más vamos a utilizar para poder leer datos tabulares, para poder nosotros hacer análisis de datos, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto. Y la librería Pandas tiene una clase, un tipo de objeto, ¿sí? ¿Ya? Un tipo de objeto que se llama un data frame. Data frame, ¿ya? Este data frame es un objeto, perdón, es una clase que me permite localizar a los datos como una tabla, ¿ya? Entonces, primero va a definir unas columnas, ¿ya? Y luego va a definir unas filas, ¿ya? Las filas pueden ser, digamos, accesibles a través de un índice o a través de el valor dentro de sus columnas. Y nosotros podemos utilizar, por ejemplo, diferentes filtros. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una lista de estudiantes y quieren, por ejemplo, filtrar cuáles estudiantes pertenecen a una asignatura o a una carrera y cuáles otros no pertenecen. Entonces, ustedes pueden filtrar. Digamos que nosotros tenemos aquí la columna carrera. Y aquí yo tengo ciencia de datos y yo tengo sistemas de información. ¿Sí? Sistemas de información. ¿Cómo yo voy a filtrar los datos? Es como cuando ustedes tienen las tablas de Excel y ustedes ponen los filtros. Yo debería poder filtrar eso, ¿cierto? Pandas me permite a mí, con su clase DataFrame, yo poder hacer estas operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros creamos según lo que nosotros veíamos, ¿cierto? Tenemos el data frame, ¿sí? Podíamos visualizar los primeros registros y luego empezábamos nosotros ya a hacer operaciones, ¿ok? Entonces, una de las operaciones era que nosotros podíamos ver la suma. Digamos que, por ejemplo, hagamos el ejemplo que les ponía, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos producto, eh, precio y stock. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos estas tres columnas y tenemos producto, laptop, mouse, monitor y teclado. Monitor y teclado. Y nosotros tenemos el precio, ¿no es cierto? 1225, 245. El stock
15, 100, 20 y 50. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo sacar, por ejemplo, que era la primera operación que yo les ponía, ¿sí? Era, vamos a sacar, por ejemplo, el promedio de esto, ¿ya? ¿Cuál va a ser el promedio de esto, no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacíamos era, y una vez que nosotros definíamos, ¿sí? Definíamos el data frame, lo que nosotros cogíamos era data frame, ¿cierto? Y para nosotros acceder al contenido del data frame, nosotros utilizamos los corchetes y le ponemos nosotros precio. Y con estos corchetes lo que nosotros accedemos es a la columna precio, a toda la columna precio. Y aquí yo le puedo aplicar algún método, por ejemplo, suma, ¿ya? La suma de los precios, ¿de acuerdo? Y me debería dar el valor de la suma de 1200 más 200 más 45 más 25. ¿Ya? Ah, ah. Otra cosa que hacíamos para el total del inventario era multiplicar las columnas. ¿Sí? Entonces nosotros multiplicábamos aquí esto multiplicado por DF stock. ¿Ya? Y ahí sí, de esto nosotros podíamos sumar. Punto sumar. ¿Ya? Y estaba ahí la suma, ¿no? Y ahí nosotros podemos hacer estos filtros, ¿no? O estas operaciones, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Es para después nosotros poder resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, cuál era uno de los problemas del ejercicio, ¿no? Nosotros tenemos esta tabla del ejercicio del Titanic, ¿ya? En la que nosotros tenemos sí, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran las columnas que tenía este data frame, este dataset del Titanic? Titanic. ¿Ok? ¿Qué columnas tiene este data frame? ¿Quién me puede El decir? género. Nosotros teníamos género, También ¿ya? teníamos la supervivencia. Ya la supervivencia. También tenía- ¿Qué más? había el ID de cada pasajero. Ya el ID de cada pasajero. ¿Qué más? La edad. La edad. Ya. Digamos que partimos nosotros de estas 4 columnas, ¿cierto? Ya. Lo primero que yo les pedía era calcula el porcentaje de supervivencia de los pasajeros. Para empezar, ¿cuántos pasajeros son? 800. Según el DataFrame 891. 891. 891. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguar esto, no es cierto? No debería yo contar ni necesitar ingresar ese dato. Pues yo le voy a poner aquí, por ejemplo, yo le pongo una variable, número de pasajeros, igual a qué? Yo le pongo len de mi data frame. Y ya debería almacenarse ese valor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántos sobrevivieron? En la columna de supervivencia, ¿qué valores eran? Sobrevivió y no sobrevivió, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba esto? Eh, Con Con, 0 y 1. Con estaban 0 0 y era 1, no sobrevivía. Ajá, 0 no supervivencia y exactamente. 1 sí, sí sobrevivencia. Ceros y unos, ¿cierto? Listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? ¿Cómo cuento cuántos sobrevivieron? con un GIF. Usando del mismo Pandas, se puede ver la estadística de cada columna, o bueno, del DataFrame en general. Entonces ahí podía ver la frecuencia de un número en específico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo coger que mi DF en la columna de supervivencia, ¿de acuerdo? Sea igual a 1 para yo filtrar. Entonces, esta sentencia, este igual a 1, hace que se filtre solamente
los registros que tienen en su valor de supervivencia el valor 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a filtrar esto de F. ¿Sí? ¿Sí le cacharon cómo hice esto? Pues yo primero pongo mi condicional y a este condicional le pongo corchetes y le pongo DF. De manera que lo que estoy haciendo aquí es filtrar los registros del data frame DF, que la columna supervivencia es igual a 1. Y ahora esto yo ya tengo mi dataset de sobrevivientes. Si yo pongo la longitud de esto, yo ya tendría cuántos sobrevivieron, ¿sí? Y le podría yo dividir esto para el número de pasajeros totales y ya con eso tendría el porcentaje de cuántos sobrevivieron, ¿ya? Lo mismo sería para el género. Yo le pongo DF, género, ¿de acuerdo? Igual a qué cosa. ¿Cuántos, cómo se escribe hombre y cómo se escribe mujer en este dataset? Male and female. En género era cómo. ¿Cuáles eran los valores de la columna género? Male and female. Male y El, female, ¿cierto? Nosotros. Male y female. Listo. Entonces yo le pongo género va a valer male. ¿Ya? Fíjense que aquí estoy utilizando comillas y en el uno no utilicé porque es un entero. ¿Ya? ¿Ok? Male y female. Entonces empecemos por el male, ¿cierto? Entonces ahora yo voy a filtrar esto. Mi data frame me debería, esta sentencia que está aquí, DF, corchetes género, corchetes igual mail, corchetes, esta sentencia me dice a mí, devuélvame el data frame, solo los registros que género dice mail, ¿de acuerdo? Y yo podría contarles, yo cojo len de esto de acá, ¿ya? Y yo podría contar, y podría hacer lo mismo para female, en este lado, female, y ahora me debería dar el mismo número de pasajeros si yo sumo, ¿no es cierto? Sumo los mail, sumo con el número de mail con el número de female y yo puedo comprobar que todos los pasajeros hayan tenido el valor mail o female en esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, esto era súper sencillo y lo que va a pasar es que ustedes siempre les van a dar una instrucción de cuál es la información o cuál es el conocimiento que quiere, no sé, un stakeholder o un tomador de decisiones. No les van a decir, quiero que hagas de esta línea de código. No, las instrucciones generalmente son en el más alto nivel, en el nivel que entienden las personas que van a pedirles la información a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, entender qué es lo que me quiso preguntar, qué información es la que requiere para yo poder transformar esa solicitud de información, ese requerimiento, ¿sí? En un código que pueda servirle a esta persona. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos ok. ¿De acuerdo? Entonces, veíamos el análisis de supervivencia, el análisis de clase y el análisis de género. ¿De acuerdo? Según cada clase, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las clases de los pasajeros? Primera, segunda y tercera clase. Primera, segunda y tercera clase, que era lo mismo, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos, ¿cómo se escribía primera clase? Se colocaba el número uno. Igual para la clase 2, 2 y 3, lo mismo. DF clase, y nosotros le poníamos igual 1, y ahí ya con esto nosotros podíamos definir los registros, ¿sí? De mi data frame con los pasajeros de primera clase, ¿ya? Y nosotros contábamos cuántos eran de primera, de segunda y de tercera clase.
¿ya? Inclusive nosotros podríamos hacer ese cruce, ¿cierto? ¿Qué tal que nosotros quisiéramos saber cuántos de primera clase sobrevivieron? Este es un análisis nuevo, ¿ya? ¿Cómo yo podría cómo yo podría filtrar los resultados de los pasajeros de primera clase que sobrevivieron? Son dos condicionales allí, ¿ya? Entonces en primer lugar tengo que coger, ¿sí? DF clase, vamos a borrarles aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le pongo una operación de AND, un ampersand, ¿de acuerdo? Para que tenga yo también el DF de supervivencia igual a 1, ¿ya? Entonces, yo podría tener los dos condicionales, ¿ya? Yo tengo los dos condicionales y ahí yo puedo ver cuáles son los pasajeros de primera clase que sobrevivieron. Y yo puedo ir cambiando, ¿no es cierto? Este le hago valer en vez de 1, le hago valer 2 o 3, y en la supervivencia puede valer 1 o puede valer 0. Y ahí hacemos estos 6, digamos, estos 6 cruces, ¿no es cierto? ¿Ya? Los de primera que sobrevivieron y que no, los de segunda que sobrevivieron y que no, los de tercera que sobrevivieron y que no. ¿De acuerdo? Y ya con eso tendríamos nosotros un porcentaje también de cuántos sobrevivieron por cada clase. ¿De acuerdo? Pues ahí ya vamos esto haciéndole cada vez más complejo. Fíjense que nosotros podemos de esto seguirle el ritmo de complejidad como nosotros queramos. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, muchachos. Si no tienen preguntas, Todo está claro. díganme. Si no tienen preguntas, ahí empezamos nosotros con la clase ya de hoy. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a ver la clase de ahora. ¿Listo? Los sistemas de información, los componentes y los tipos de sistemas de información. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, o sea, esperemos que alcancemos, si no, esto lo continuamos para la siguiente clase. Generalmente, por las explicaciones, nosotros solemos no alcanzar, o sea, las diapositivas no están pensadas para terminar sin una sola clase, no pasa nada, así mismo está planificado. Vamos nosotros primero a ver la anatomía del sistema de información, los tipos de sistemas de información. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a ver o deberíamos ver en esta, ¿no? Partimos nosotros de lo que es un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Pues vamos nosotros a entender. Esto, pregunta de examen. ¿Qué es un sistema de información? Es un conjunto organizado de componentes. Entonces, por eso es que se llama sistema, no se llama directamente programa o software, sino que es un sistema, es un conjunto de partes, ¿ya? Es un conjunto de componentes. Vamos a ver que al ser un sistema tienen que estar interrelacionados, es decir, las partes interactúan entre sí y vamos a ver nosotros qué es lo que hacen con la información. Van a recolectar, procesar, almacenar y distribuir información, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en recolectar información, piensen ustedes, por ejemplo, en un sistema. La semana pasada nosotros hablábamos de los sistemas de los supermercados, ¿no? Nosotros tenemos el sistema del supermercado en el que cada vez que pasa algún producto por el lector, va registrando en una base de datos, ¿cierto? Va recolectando información, ¿ok? Después nosotros vemos información que va procesándose. En el sistema del Titanic, ¿no es cierto? El momento en el que los pasajeros compraban el pasaje, iba anotándose, en este caso era manual, pero no deja de ser un sistema de información. Fíjate que aquí nosotros no hacemos una distinción entre los sistemas de información que sean automatizados, que sean informáticos,
¿no? ¿Sí? El sistema de información es una tabla de pasajeros. Cuando uno viaja en un bus interprovincial, es lo mismo, ¿no? A uno le hacen anotarse, le piden la cédula, etcétera. Y eso es un sistema de información, ¿ya? Entonces nosotros, o es una base de datos, ¿no? Entonces nosotros vamos a recolectar y después vamos a procesar. Cuando nosotros hablamos de procesar, estamos viendo cómo hacemos nosotros operaciones sobre los datos para transformar a los datos en información o en conocimiento, ¿no? También nosotros vamos a almacenar esa información para futuras operaciones, para futuras referencias y cómo nosotros podemos distribuir esta información. ¿De acuerdo? Puede ser por la red, sí, puede ser en la misma base de datos. ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirve un sistema de información? Para apoyar la toma de decisiones en primer lugar y para el control de una organización. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para la toma de decisiones, algo como un sistema de supermercado, nosotros tenemos eh, la toma de decisiones es cuándo vamos a hacer nosotros una promoción, cuándo nosotros vamos a necesitar rellenar el stock de un cierto producto, ¿sí? Ahí es cuando nosotros vamos a ver cuándo nos va a hacer falta producto y cómo nosotros podemos, a través del sistema de información, poder anticiparnos a estas decisiones. Entonces, el sistema de información no es solo tecnología, sino que va más allá del hardware y el software y vamos nosotros a incluir a las personas, a los procesos y a los datos, ¿ok? El hecho de que nosotros incluyamos dentro del sistema de información a las personas hace con que nosotros les preguntamos a las personas cómo quiere ver la información, cómo podemos nosotros mejorar el proceso, ¿ya? Cómo van a ser las decisiones que se van a ir tomando, ¿de acuerdo? Los procesos, ¿a qué se refiere? Los procedimientos que nosotros vamos a seguir. Como el caso que les pongo yo del el sistema del supermercado, ¿no es cierto? Entonces, hay un manual para la persona que esté en la caja de cómo se tiene que hacer. Ah, es que primero tiene que pedirle la cédula para registrarle esta compra como para este usuario, ¿ya? Le va a preguntar si quiere factura o consumidor final. Empieza a pasar los productos. Después va a pulsar un botón para cerrar la cuenta y decirle tanto cuesta, ¿de acuerdo? No sé si hay algunos supermercados en los que están cobrando la bolsa plástica, ¿ya? Se le pregunta, ¿quiere bolsa plástica o no? Entonces, todo eso es un proceso, ¿ya? Es un diagrama de flujo en el que se le indica a la persona que va a realizar esto cómo tiene que hacer los pasos y tiene que hacerlos en la misma secuencia. Una vez que nosotros decimos, bueno, ya la persona compró, ya pagó, ahora esto va a hacerse una operación en la base de datos para hacer el registro en la base de la compra para este usuario. Después, ¿qué va a pasar con esa información? ¿Cuáles son los pasos que se van a ir realizando uno a continuación del otro para nosotros poder saber cómo trabajar, cómo progresar, ¿cierto? Entonces, esta parte de los procesos es importante porque nosotros primero debemos definir los algoritmos, ¿sí? Primero vamos a definir los pasos, los flujos de la información antes de ponernos nosotros a directamente programar, ¿ya? Por eso es que esto es un sistema de información y tiene que incluirse a los procesos, ¿de acuerdo? Seguimos, ¿no? Nosotros en los sistemas de información tenemos, a saber, 6 componentes. Empezamos nosotros. El principal es que está arriba, son las personas. Nosotros tenemos personas, procesos, hardware, software, datos y redes. Aquí hablamos, cuando hablamos de las redes, hablamos de la interoperabilidad o entre la conexión de los diferentes componentes. ¿Cómo nos vamos nosotros a comunicar? Cuando hablamos de datos, hablamos nosotros de cómo vamos a ir almacenando estos datos, ¿sí? En una base de datos que puede ser, no sé, por ejemplo, un archivo Excel, alguna cosa más sencilla, o ya una base de datos que puede estar en diferentes lugares, que es compartida por la organización. Dicen ustedes en un supermercado nuevamente. En el supermercado no van a tener la base de datos en un solo lugar,
porque tienen ustedes varias sucursales, ¿no? Que todas esas sucursales deberían acceder a la misma base de datos. Y nosotros tenemos este software, que es el software de el ingreso de los productos. Tenemos nosotros un hardware que es el terminal, la computadora que tiene cada uno de los cajeros, ¿sí? Estamos aquí, los procesos que nosotros vamos a tener, es como les decía, ¿no? Los pasos y las personas que están involucradas. En el hardware nosotros no solamente vamos a hablar de los terminales, sino los servidores, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos eh, dispositivos móviles también. Cuando nosotros hablamos de el software, hay software específicos como los ERP. Ya vamos a ver nosotros a qué se refieren los sistemas operativos también. Los datos, sí, que son los hechos crudos, ¿cierto? Las redes, como les decía, para la infraestructura de comunicación. Las personas, que también las personas van a tener una jerarquía para los sistemas de información y los procesos que vienen siendo, como les decía, las reglas y los procedimientos para nosotros operar el sistema de información. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a tener digamos, una jerarquía que se llama la pirámide organizacional. ¿Por qué? Porque no todas las personas involucradas dentro de la organización necesitan la misma información, ¿ya? No todos necesitan la misma información. Por tanto, nosotros les vamos a dar información de acuerdo a su rango, ¿ya? Nosotros vamos a partir del nivel operativo, el nivel más bajo. En este caso, por ejemplo, en el supermercado, nosotros tenemos que a nivel operativo están las personas que manejan inventario, ¿ya? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, a las personas que trabajan en el supermercado, que tienen, por ejemplo, unas cajas de producto y lo van a poner en la percha, ¿sí? En los estantes. Ellos tienen unos terminales, son como unas tablets en las que van poniendo, ya está lista la percha de, no sé, el azúcar. Está lista la percha del pan, de la leche, sí, cosas así, ¿ya? Entonces, este es un sistema de información a nivel operativo, donde la persona va indicando dónde está, ¿ok? Lo mismo, la persona que está en el punto de venta, en la caja, tiene él también un acceso a una información nivel operativo. Es quien está haciendo las operaciones sobre la base de datos, ¿ya? Ya cuando nosotros vemos a un nivel de conocimiento, podríamos nosotros pensar en por ejemplo, el gerente de una sucursal, ¿ya? Entonces, este gerente de sucursal no tiene él que ver mucho, o no, él no tiene que ver con cuánto se vendió a una persona en una venta en particular, sino cuánto se vendió hoy, o cuánto se tiene de inventario. Empezamos el día con un inventario de tantos productos o tantas unidades por cada producto, y al final del día, nosotros vamos a tener cuánto es la diferencia, cuánto se vendió. Y si hoy llegó el camión que me reabastece, también comprobar que el producto está, digamos, completo. Ya cuando nosotros vemos a un nivel táctico, vamos a un nivel superior a ese. Ya no vamos a ver al gerente de esta sucursal, sino al gerente regional, por ejemplo, a todos los de Quito, ¿ya? Y nosotros vemos, por ejemplo, que hay unas sucursales que venden más que otras por temporadas, esto también, y cómo reabastecemos nosotros a cada una de las sucursales. Ya vemos, está más para... Ya para el nivel estratégico ya empezamos nosotros a pensar más en un largo plazo, ¿ya? ¿Cuáles son los productos que se van a vender en la próxima temporada? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en abril, eh, un nivel estratégico, nivel de directivo, ya debería estar pensando en las ventas que van a tener en el mes de septiembre que empiece el año escolar en los colegios, ¿ya? Entonces, ya debe pensar en hacer un pedido para, no sé, los cuadernos, los lápices, los esferos, las mochilas, ¿sí? Que van a vender en septiembre. Como la venta no es que se produce de un día para el otro, ya no a este nivel, ¿sí? Ya tiene que ir pensando. ¿O cuál es el nuevo producto que nosotros a lanzar el próximo año o de aquí en 2 años?
¿sí? O cuáles son las tendencias en otros supermercados, en otros países, para saber cuándo nosotros vamos a hacer. Yo recientemente leí un artículo que hablaba de las evoluciones que tienen este tipo de comercios, los supermercados, ¿no? Con esto de los supermercados nuevos que han salido recientemente, ¿no? A raíz del Tutti, por ejemplo, que fue algo que cambió el panorama de los supermercados en el país, ¿ya? Porque ellos se establecen como uno que está en cada barrio, un supermercado que es muy barato, tiene una reducción de costos muy grande, pero no tiene una oferta tampoco muy grande, ¿no? Es lo mismo ir a un Mega Maxi, por ejemplo, en el que ustedes encuentran por un mismo producto un montón de marcas, un montón de ofertas, ¿sí? Mientras que en un supermercado más pequeño tienen esto más reducido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí empiezan en el nivel estratégico, ¿cómo van a hacer para empezar también a sacar cuál es el equivalente o el competidor del Tutti por ejemplo, de la corporación favorita, del Supermaxi? ¿Ya? Entonces ya van empezando a ver si van a competir, si no van a competir, qué requieren de esto. Y ese ya es un nivel, como se indica, no es un nivel ya más estratégico, que son unas decisiones a más alto nivel, a más largo plazo y muy diferente que una persona que está en el día a día viendo las compradas y los registros de cada usuario, ¿no? Entonces, esto. ¿Ok? Ahora, correspondiente con los niveles de las personas dentro de la pirámide organizacional, tenemos nosotros la pirámide de los sistemas de información. Nosotros vamos a tener distintos sistemas de información. Para el personal operativo, nosotros tenemos los TPS, los sistemas de procesamiento de transacción. ¿Ya? Para los niveles intermedios, para el nivel de conocimiento, ¿sí? Nosotros tenemos un Management Information System, un sistema de información de management, ¿ya? De administración. Ya para alta gerencia, ¿sí? Nosotros tenemos eh, un sistema de información directivo. Ya para los ejecutivos, un sistema de información ejecutivo. ¿Ya? Está el ESS. ¿De acuerdo? Entonces, los sistemas de información, ya cuando nosotros vamos a irlos implementando, tienen que tener distintas interfaces. No puede ser la misma interfaz porque no se hacen las mismas operaciones, ¿sí? Se trabaja ya en los niveles más altos, se trabaja con simuladores. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una promoción de este producto y yo voy a intentar predecir las ventas en el futuro? ¿Ya? Que yo ya he hecho eh, un modelo matemático, un modelo de aprendizaje de máquina, de qué es lo que pasa cuando yo bajo el precio, cuando yo subo el precio, cuando hago un combo, compro el combo pan con leche y le doy 10% de descuento, ¿cuánto influye esto en las ventas, ¿no? Entonces ahí yo voy teniendo distintos sistemas de información para cada una de las escalas de la organización. ¿Ok? Entonces yo tengo el análisis por nivel, ¿no es cierto? Empiezo yo con un Transaction Processing System, que es uno que registra las operaciones diarias como ventas, pagos e inventario, ¿no? ¿Ok? El MIS, el Management Information System, y yo voy a tomar los datos del TPS y los voy a transformar en informe, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí empiezo yo con los conocidos como KPIs, como indicadores de performance, ¿ya? De desempeño. Entonces yo debería poder ver aquí el reporte de ventas mensuales. Yo voy a ver que mi TPS me indica las ventas al nivel más bajo, ¿no? Y luego yo voy a ir sumando cuánto vendí por sucursal, cuánto vendí por región, cuánto vendí por semana, por mes, etcétera. Yo voy a ir acumulando y a eso yo le voy a ir llamando Management Information. Y después yo ya trabajo con los sistemas de soporte a la decisión, Decision Support System, ¿sí? Que analizan los datos para resolver los problemas complejos y los problemas no estructurados, ¿no? Es como les decía, ¿no? Es un simulador para prever el impacto de una campaña de marketing.
¿no? Para ver si es que vale la pena o no lanzar un producto, hacer un marketing, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego ya yo tengo el Executive Support System, eh, una letra muy pequeña, ¿no? Le voy a bajar el tamaño de letra. Permítanme, para que se vea esto. Se le reduje la parte de arriba, pero no la otra, ¿eh? Veamos si es que ahí estamos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener para los sistemas de soporte ejecutivo, ¿no? Yo voy a tener una visión de alto nivel, los conocidos como dashboard, a pesar de que a partir del MIS todos deberían tener dashboard, cada uno va a tener sus propios KPIs, ¿sí? No más que cada uno va a tener que ser unos KPIs de más alto nivel. Entonces, yo voy a poder distinguir, ahí viene una cosa bastante interesante, ¿no? Parte de nuestro trabajo como científicos de datos, como eh, ingenieros en sistemas de información, lo que nosotros debemos de hacer es sentarnos junto a la persona que va a utilizar el sistema y empezamos nosotros a diagramar. Llevamos una hoja y un esferito, ¿no? Y le decimos, a ver, ¿qué quiere ver? ¿Ya? Y nosotros diagramamos y le decimos, en la parte de arriba va a haber este indicador, en la parte de la derecha va a haber este indicador, vamos a ver aquí. Y esta persona tiene que estar conforme, ¿ya? Y va a decir, ya, listo, aprobado. Y pasamos del primer bosquejo y vamos nosotros utilizando diferentes herramientas para nosotros poder hacer estos bosquejos mientras nosotros estamos haciendo la programación y cómo nosotros vamos a visualizar la información. En esta asignatura es súper importante que ustedes sepan mostrar la información. No solamente procesar los datos, sino mostrar. Esta es una competencia esencial para esta asignatura y esta carrera en la que estamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos nosotros como conclusión, ¿no? Hablamos nosotros de los 6 componentes clave: hardware, software, datos, redes, personas y procesos, ¿sí? Que deben trabajar entre todos juntos, ¿sí? Tenemos nosotros los tipos de sistemas de información, ¿sí? Y ya nosotros, a partir de la siguiente clase, nosotros vamos a ver cómo los sistemas de información generan ventaja competitiva y ya por eso ya les voy a mandar a leer las partes del libro que hablan de la ventaja competitiva. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos. No, profe, todo está claro. Chévere. Ok. Entonces, para el día viernes, ustedes van a tener que hacer un cuestionario, ¿sí? Que tiene que ver con las lecturas que tienen ustedes en el aula virtual, ¿sí? Entonces, hasta aquí, lo que nosotros hemos visto de las diapositivas de la semana pasada y de esta semana, más las lecturas del libro, y yo les voy a mandar unos cuestionarios para que ustedes los puedan realizar. ¿De acuerdo? Seguimos nosotros también con los ejercicios en Python. Los ejercicios de Python son, ya vamos nosotros a aplicar lo que es la programación orientada a objetos, que ustedes sepan definir clases, definir objetos que pertenecen a las clases, eso, ¿ok? Entonces, eso muchachos, si no tienen más preguntas, nos veríamos nosotros la siguiente clase el día viernes.
Están Profe, subidas. tal vez pueda repetir el cuestionario. La información es que se me fue el internet y no puedo escuchar. A ver, a ver. Para el viernes ustedes van a tener que responder un cuestionario. ¿Qué, qué se les va a evaluar en este cuestionario? Se les va a evaluar que ustedes lean las lecturas que están puestas en el aula virtual por semana, ¿no? Semana 1 en el capítulo tal del libro, capítulo tal del otro libro, y así. Ustedes van bien ahí. Y ellos les hago unos cuestionarios que les pongan, ¿de acuerdo? Que se trata justamente de los temas que nosotros hemos revisado, ¿ya? Eh, eso. Ah, ¿y qué me ponían aquí en el aula virtual? Ah, sí, que están ya no sé si les había puesto ya en el aula virtual, voy a revisar. Eh, les voy a mostrar. En el aula virtual tenemos ya el video. Ahí está. Sí, está el video de los conceptos clave. O sea, de la clase pasada, está el video, es un video de YouTube. ¿Sí? Que como les decía la semana pasada, aquí está, mira. Les voy a mostrar. Aquí está. Miren, está acá. Está en el aula virtual que dice aquí video, conceptos clave, y aquí está el video, ¿sí? En YouTube, ¿sí? Entonces, lo mismo va a ser con esta clase, con la clase de hoy. Apenas tenga yo el video, les subo en el canal de YouTube y les enlazo en el aula virtual, ¿sí? Eso, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima clase y ya continuamos nosotros con esta dinámica. Nosotros el día viernes recibimos la disposición de que al menos 2 semanas más estaríamos nosotros en virtual. Veamos cómo siguen las disposiciones para ver. Saben que me gustaría, y eso quiero yo coordinar con ustedes, como la mayoría de ustedes me indicó, o creo que eran todos, que todos están viniendo al campus, a ver si nosotros podemos hacer alguna actividad en persona, ¿sí? Para que ustedes también se conozcan, me conozcan a mí también personalmente. Nosotros podríamos hacer alguna actividad grupal, ¿ok? Acá en el campus. No tenemos ahorita disponibilidad de aulas, pero sí podríamos nosotros vernos acá en el lado del edificio, hacer alguna actividad, alguna dinámica chévere, especialmente el día viernes, ¿ok? Eso, muchachos. Entonces, ustedes nos vemos el próximo viernes. Eh, listo. Gracias por la clase y ya. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.